Tiene el uso de la voz el diputado Fidel Robles Guadarrama por el Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos, diputado. Gracias, diputada. Usted protestó decir la verdad y no está cumpliendo con esa protesta. No me contestó por qué la Secretaría de Finanzas no transfiere, no libera los recursos a las distintas dependencias. Hay un subejercicio hasta ahorita, si así se le puede llamar, del 63%, del 66%. Y si usted no cumple con la protesta de decir verdad, aquí, ahora, y es a lo que vino, pues ya me imagino cómo será el desempeño en su disque Contraloría. Mire, le voy a dar unas pruebas de cómo ustedes no actúan y cómo la Auditoría Superior de la Federación califica al gobierno, que usted califica de excelente. Fíjese nada más lo que dice sobre el Fondo de Educación para la Educación Básica y Normal. En el último de los informes de esta auditoría, marca las debilidades, dice: existen depósitos de otras fuentes de financiamiento en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación. La Secretaría de Educación no cuenta con controles para los movimientos de personal de los centros de trabajo. Las entidades realizaron erogaciones no financiables con el fondo. Se destinaron recursos para el pago de personal comisionado al sindicato, que es un escándalo. La Secretaría de Educación y la CIFIPLAN no realizan conciliaciones presupuestarias y financieras mensuales a efecto de determinar lo meramente pagado y lo pendiente por pagar. Esto es lo que dice con respecto al Fondo para la Educación Básica. Y luego, en el dictamen, que es negativo, dice: la Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales y respecto a la muestra auditada, el gobierno del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados de este informe, donde se destacan los siguientes: 2.090 millones de pesos por recursos transferidos a cuentas del Estado, 57.845.000 de bonos y compensaciones que no cuentan con normativa para su otorgamiento, 115 millones de pesos por personal comisionado a las diferentes secciones sindicales y 7.577 millones por gastos no financiables con el fondo. Eso es en cuanto al Fondo de Educación, que ustedes no han dicho nada. En cuanto a la Fonregión, la Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales el gobierno del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destacan que de los 449 mil millones de pesos, 449 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito transfirió a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, se retiraron el mismo día de la transferencia 448 millones, sin que se acreditara documental, contable, financiera, administrativa y presupuestariamente que este importe se utilizó en los 33 proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento autorizado a esa entidad federativa. Eso es en cuanto a Fonregión. En cuanto a la CAEF, dice: promoción de responsabilidades administrativas sancionatoria, a ver si ustedes hicieron algo. Dice: ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz para que realice investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron ante la Comisión Nacional del Agua el cierre del ejercicio del programa ni el reintegro de los saldos no ejercidos y de los intereses respectivos ni la totalidad de las actas de entrega-recepción del ejercicio 2011 para acceder a los beneficios del programa de tratamiento de aguas residuales 2012. Entonces, sé que ya esto dijeron, ya se solventó, ya todo se resolvió, la auditoría no ha concluido este último año 2012. Y ustedes en el informe, por supuesto, no mencionan nada de cuáles son los avances que la Auditoría Superior les pidió a ustedes que llevaran a cabo, sobre todo en lo que respecta a la investigación de los malos manejos administrativos y financieros de estos servidores públicos. Entonces, díganos usted qué es lo que están haciendo. Y sí me gustaría que me contestara por qué ese 66% de recursos no liberados, por qué ustedes no mencionan absolutamente nada de eso en su informe de transparencia y veracidad, y que me conteste también sobre la deuda consolidada de 98 mil millones de pesos que los informes trimestrales de la Secretaría de Finanzas ha estado sacando. ¿Qué significan estos 98 mil millones de pesos no aplicados? Nosotros lo que vemos en el informe es que la mayor parte de las obras para la infraestructura
de Desarrollo Social y para Producción no son liberados. Y tiene mucho que ver entonces con lo que dice la propia auditoría en cuanto a que los recursos pues no existen en las cuentas correspondientes, no se transfieran a los fideicomisos, no se aplican en tiempo y forma, los intereses generados no se devuelven. Lo que en conclusión saca uno pues es que hay un saqueo y que ustedes evidentemente no están haciendo su labor. Quisiera que me contestara eso, por favor. Muchas gracias, diputado Fidel Robles. Tiene el uso de la voz el señor Contralor Ricardo García Guzmán. Sí, con mucho gusto, diputada presidenta. Gracias, don Fidel, por su segunda participación. La mayoría de sus preguntas están encaminadas a cuestiones presupuestales, de distribución de recursos, de asignación. Aquí ya estuvo el secretario de Finanzas. Tengo entendido que compartió con ustedes toda la información que le demandaron. A mí me nace una inquietud. Pareciera que la información que usted tiene es obsoleta. Podemos verlo simplemente con la deuda pública que usted maneja de 91 millones. Cuando hay páginas que podemos consultar diariamente de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que yo sugiero respetuosamente, es a la que debemos dirigirnos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿tienes la hojita por ahí? Señala claramente la Secretaría de Hacienda que Veracruz tiene una deuda reconocida de 41,000 millones de pesos y es la misma información que manejó el señor secretario de Finanzas en su comparecencia. Si aquí dice en este documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es de 41,000 millones de pesos y está publicada al 31 de marzo, quiere decir que inclusive la deuda pudo haber bajado, pero no subido. Pudo haber bajado si el gobierno ha realizado allí alguna aportación, pero no disminuido, no aumentado. Entonces, esta es la única información oficial y es la que maneja también la Secretaría de Finanzas. Quizá ahí esté la aparente contradicción o diferencia que encuentra usted con los datos que algunos secretarios aquí han vertido. Mencionaba usted, por ejemplo, mire, del Fondo de Educación, de Fonregión, de CAEP, que el dictamen es negativo. Efectivamente hay dictámenes que son dictámenes positivos, negativos, con salvedades, con observaciones. En ese caso que señala usted es un dictamen negativo, pero eso no quiere decir que el proceso de fiscalización concluyó ahí. Ellos tienen que reportar de conformidad con sus tiempos cómo está cada estado, pero el proceso continúa. A partir de allí ellos nos mandan comunicados en donde nosotros acudimos a las dependencias como Contraloría para solventar ese tipo de situaciones que aparecen en los reportes, y en este momento está pendiente el dato final de la cuenta pública 2012. Todo lo anterior, todos los pliegos de observaciones, todo lo que nos manda la Federación, lo tenemos atendido y ellos lo habrán de reportar así en su momento. ¿Cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, señor Contralor. Pregunto al diputado Fidel Robles si se encuentra satisfecho con las respuestas dadas a sus cuestionamientos. No responde el señor. Y yo creo que la mesa debería también pedirle a los funcionarios, cuando no contestan las respuestas, pues, las preguntas, pues que hagan un esfuerzo un poco mayor. Mire, yo creo que el que tiene los datos caducados es usted, porque según el informe del gobierno, la deuda es menor de 42,000 millones.
Y no le estoy hablando de la deuda reconocida por la Secretaría de Hacienda, que además nadie se la cree, sino le estoy hablando del informe trimestral de la Secretaría de Finanzas, en donde es un formato que se llama Estado del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Ente Público por Ramo, al 31 de diciembre de 2013, dice que cuentas por pagar o deuda, en la última columna del informe, que seguramente usted debe de conocer mejor que yo, tiene una sumatoria de todas las dependencias del gobierno, en donde se enfoca en esta columna de 98.418.703.422 pesos. Así dice la columna, cuentas por pagar o deuda. Esto es a lo que me refiero. Entonces, por favor, enfóquese a dar la respuesta sobre este tema. ¿A qué se refiere esta columna? Si es deuda o por qué no se ejercieron o se gastaron estos recursos. Y pues no me contesta lo demás, porque es muy clara la Auditoría Superior cuando está haciendo estas calificaciones, que más bien son descalificaciones, que son bastante serias. Yo sé que usted eso lo tiene sin cuidado, pero seguramente de este tipo de calificaciones, de análisis de resultados, deberían desprenderse pues seguramente responsabilidades, y de su parte pues una iniciativa de investigación y declaración pues para sancionar. Pero lo que vemos es precisamente lo que decía la diputada Condado: no pasa nada. El señor Espinosa hasta quiere ser diputado, ¿ah? Y otros señores pues están gozando de impunidad. Cuando ustedes no hacen su trabajo, señores, ¿saben lo que provocan? Impunidad. Y hay una percepción, que no la digo yo, está en resultados de encuestamientos que hace el propio Consejo Nacional de Seguridad, en donde Veracruz, el 80% de la población considera que no tiene confianza en sus instituciones ni en sus autoridades. Entonces, ese es un dato muy concreto, muy duro, que ustedes no atienden. Y bueno, yo sigo insistiendo que este informe, igual que está plagado de omisiones y de inexactitudes y de mentiras. Y en el asunto de lo que dice la diputada la diputada Condado, es también muy claro. El tema de los medicamentos es un ejemplo clarísimo, no solamente de la corrupción en las compras, sino en la mala planeación. ¿Cómo es posible que tengamos un almacén atiborrado, que ustedes no lo hayan visto, porque entonces se ve que sí no están haciendo su labor, y que ahora digan entonces vamos a ir a aplicar la ley? Nosotros como diputados no tenemos la obligación, señor, de llevar las pruebas para que ustedes investiguen. Ustedes son los responsables de juntar esas pruebas, de analizarlas, de comprobarlas y de someterlas a la ley. Y es lo que precisamente no están haciendo. Cuando usted me dice que yo vaya al ministerio y presente las pruebas, es porque usted no cumple con su trabajo. ¿Y sabe qué? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es venir aquí, entre otras cosas, y revisar y analizar y preguntar lo que hacen ustedes como gobierno del Estado. Y su obligación constitucional y con un juramento de protesta, de decir verdad, no lo están cumpliendo, señor. Discúlpeme que se lo diga, pero eso es una verdad. Y le voy a decir una cosa: la mayoría de la población en Veracruz no me daría la razón de lo que le estoy diciendo. Es una contraloría de puro parapeto, de pura complicidad, de ocultar las verdades y de seguir permitiendo que se continúe la corrupción, y por lo tanto de fortalecer un régimen de impunidad. Vamos a ver en qué termina esta, que no va a ser ni transición ni nada, sino ojalá para mí terminen realmente en una intervención federal, en una revisión puntual de todo y en sanciones verdaderas a quienes incumplen su trabajo, ya sea por acción o por omisión. Mire, este señor viene cada vez, perdón, diputada presidente, le voy a pedir un favor. Este señor aplaudidor que viene cada vez aquí, se sienta en lugares de los diputados y está nada más vigilando. No sé si es oreja o tira del gobierno. Les pido respeto. Pero yo le voy a pedir que a este señor se le investigue y se le quite de este lugar. Gracias, diputada. Les pido a los presentes guardar el orden y respeto
de esta comparecencia y el respeto que merecemos todos los presentes. Le pido al ciudadano Ricardo García Guzmán dar respuesta a las preguntas que a juicio del ciudadano diputado Fidel Robles han quedado pendientes de responder, para lo cual contará con un término no mayor de 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Creo que no quizá podría llegar a ningún acuerdo con el señor diputado Fidel Robles en cuanto a los números, y siendo estos del ámbito de la Secretaría de Finanzas, hablaré con mi compañero y amigo, el secretario de Finanzas, para que le envíe la información aquí al señor diputado relacionada con sus dudas. Me decía el señor diputado que no es su obligación denunciar, presentar pruebas. Yo difiero mucho ahí, porque todos los ciudadanos aquí en México tenemos responsabilidades con nuestro país, y más alguien que es diputado. Más alguien que es diputado tiene muchas responsabilidades. Quizá no acude al Ministerio Público porque no tiene las pruebas suficientes, pero yo lo invito a que acuda. Y la opinión que él ha vertido es muy respetable, pero es su opinión personal y de nadie más. No es la opinión de sus representados ni es la opinión de nadie más. Así que son mis comentarios, ¿no? Gracias. Gracias, señor.